Fernanda, voy a mostrar algunos de los avances del proyecto de doctorado. Mi tema de tesis es en regulación del desarrollo en trigo, particularmente por los genes de sensibilidad fotoperíodo PPDD1. Bueno. Pasemos a ver algo antes entonces del ciclo del cultivo. Vamos a nombrar algunos momentos importantes del desarrollo. Particularmente acá podemos ver en este esquema la siembra, la emergencia, la iniciación floral, la aparición de dobles lomos, la diferenciación de la espiguilla terminal y antesis como momentos importantes. Y bueno, podemos decir que a partir de la siembra la planta empieza a diferenciar primordios de hojas hasta el momento de iniciación floral, que el ápice deja de diferenciar primordios de hojas y pasan a ser primordios de espiguillas, hasta que se diferencia, es decir, primordios reproductivos, hasta la diferenciación de la espiguilla terminal. Un poco antes de eso ya empiezan a diferenciarse algunos primordios de flores en las espiguillas centrales, en un proceso que prosigue hacia los extremos del primordio de espiga. Esas flores, bueno, acá no está distinguido, pero a diferencia de lo que pasa con el resto, con los otros primordios vegetativos y reproductivos, en el caso de las flores, muchas de las flores que se diferencian después se degeneran y mueren, y por lo tanto no todas las que se diferencian llegan como flores fértiles al momento de antesis, que son las que van a tener la posibilidad de dar un grano. Ese proceso de mortandad de flores, la teoría más aceptada es que se da por una competencia entre el crecimiento de los tallos y el crecimiento de la espiga. Para ilustrar esto un poco mejor, tenemos algunas fotos que sacamos con las lupas en las disecciones que hacemos para tomar las distintas mediciones. Entonces ahí pueden ver un ápice meristemático con el domo rodeado de primordios foliares. Ese ápice después se empieza a alargar y esos primordios se empiezan a acumular porque se expanden a menor tasa de la que se diferencian. Acá en este caso ya vemos algunos dobles lomos que son los primordios de espiguilla en la axila de un primordio de hoja que finalmente no se va a terminar diferenciando. Y acá ven cómo esos primordios de espiguilla sí continúan con su desarrollo, hasta que se diferencia la espiguilla terminal. Y como les decía, acá en las espiguillas centrales se pueden ver ya algunos primordios de flores. Entonces esto es lo que pasa entre que el ápice retoma su desarrollo y espiguilla terminal. Entonces, bueno, hay factores ambientales que modulan el desarrollo del trigo, particularmente la temperatura, que actúa de dos maneras, modificando la tasa de desarrollo per se y a través de la vernalización, los casos en los que, bueno, para cultivar genotipos que tienen requerimientos en ese sentido, y el fotoperíodo, que es en lo que hacemos foco nosotros, particularmente la respuesta a fotoperíodo está controlada por los genes PPD. Nosotros hacemos foco en PPDD1, que es el grupo mejor estudiado de genes. Son genes mayores, presentes en los 3 genomas de trigo, y alelos mutantes para estos genes otorgan insensibilidad al fotoperíodo. Tienen dominancia parcial y existen distintos dadores, es decir, hay más de una variante alélica para este gen en cada genoma. Entonces, bueno, cuando hablamos de sensibilidad a fotoperíodo, este es una representación esquemática también del modelo que usamos. Como saben, el trigo es una planta de día largo. ¿Y qué quiere decir esto? Que la duración de la fase disminuye o la tasa de desarrollo aumenta a medida que el fotoperíodo crece, hasta un cierto fotoperíodo umbral a partir del cual la duración de la fase de desarrollo no disminuye más y es esa duración mínima. Entonces, ¿de qué manera modifican los genes PPD1 esta respuesta? Nosotros pensamos que lo hacen a través de cambios en la sensibilidad, es decir, la pendiente esta,
eh, en ese modelo. Entonces, bueno, ¿por qué nos interesa estudiar el efecto de los genes PPD1 sobre el desarrollo de trigo? Particularmente, a través del ciclo, el cultivo entonces desarrolla distintas estructuras y según la estructura que se esté diferenciando en cada momento, se pueden dividir el ciclo a antesis en 3 etapas. La primera etapa vegetativa corresponde a la etapa en la que se diferencian hojas, la sigue la etapa reproductiva temprana, durante la que se diferencian espiguillas y que termina con la diferenciación de la espiguilla terminal, y la etapa reproductiva tardía, que es cuando se diferencian y mueren esas flores, terminando en antesis y en la que se define el número de flores fértiles. Entonces es importante para la adaptación de un cultivar el momento de la fecha de antesis, crítica, digamos, para que un cultivar esté adaptado a esa zona, y es importante también el posicionamiento de esta etapa tan importante para la definición del rendimiento en un marco de una buena oferta ambiental. Existe también alguna evidencia de que los distintos alelos para estos genes de sensibilidad a fotoperiodo tienen distinto impacto sobre la duración relativa de las etapas. Y entonces se ha postulado que si uno pudiera cambiar la duración relativa de las mismas y lograr aumentar la duración de la etapa reproductiva tardía, eso permitiría que ese periodo de crecimiento de la espiga crezca, aumentando la captura de recursos y logrando un mayor peso seco de la espiga, que está muy relacionado con las flores fértiles, y poder así aumentar el rendimiento potencial. Y además, bueno, caracterizar el efecto de estos genes de sensibilidad a fotoperiodo permitiría en algún momento incluirlo en un modelo de simulación también. Entonces, bueno, los objetivos de mi tesis son determinar el efecto de las distintas combinaciones alélicas para PPD1 sobre el desarrollo fásico y morfológico bajo diferentes ambientes fotoperiódicos. En particular, pretendemos conocer el impacto de estos genes en el tiempo antesis y duración de esas etapas intermedias, la diferenciación de estructuras en cada una de ellas y, por lo tanto, la tasa de diferenciación de estructuras y, por lo tanto, el número de estructuras generadas. También pretendemos conocer el balance entre efecto directo y memoria que pueden llegar a tener durante la etapa reproductiva temprana y la tardía, la respuesta directa de la etapa reproductiva tardía y su impacto sobre el peso seco de las espigas y la mortandad floral, y el efecto que pueden tener sobre los parámetros de la curva de respuesta. Entonces, bueno, perdón por la tabla, un poco puede asustar, pero es simplemente conocer la nomenclatura que voy a usar después para presentar algunos resultados. Y acá vemos a Paragon como el triple recesivo, es decir, el testigo sensible a fotoperíodo, y las líneas isogénicas que se lograron sobre ese cultivar primaveral sensible, que llevan la letra de los dadores del alelo y el cromosoma en el que se encuentra. Entonces tenemos líneas con un solo alelo que aporta insensibilidad, que le llamamos las líneas simples, y son estas, sus combinaciones dobles y triples. Entonces, bueno, para responder al primer objetivo planteamos experimentos tanto a campo como en cámaras de crecimiento, en este segundo caso con menores combinaciones de genotipos por cuestiones de espacio, Y bueno, a campo lo hacemos con disecciones y bueno, bajo fotoperiodo natural y bajo fotoperiodo extendido, y en las cámaras lo hacemos lo hicimos con 2 fotoperiodos contrastantes. Entonces, bueno, voy a presentar algunos resultados de las cámaras de crecimiento sobre la duración de las fases y el número de estructuras generadas. Acá podemos ver en el eje de las X el tiempo térmico
desde emergencia hasta antesis, para cada una de las líneas que probamos. Acá tienen al más sensible, al triple recesivo, y las líneas simples con mutaciones, digamos, o sea, alelos de insensibilidad en el 2B, en el cromosoma 2A y en el cromosoma 2D, y el triple con todas estas acumuladas. Lo que se puede ver entonces es la participación relativa de cada una de las etapas, vegetativa, reproductiva temprana y reproductiva tardía. Y acá les voy a mostrar primero el efecto del alelo en fotoperiodos cortos, en 12 horas, que es donde más se ve el contraste y el efecto del genotipo, y después vamos a ver el efecto del tratamiento de fotoperíodo con la diferencia entre las dos barras para un mismo genotipo, siendo la respuesta a fotoperíodo que tiene. En este caso se puede ver el efecto que tienen los alelos sobre la longitud del ciclo total y cómo responden a fotoperíodo el más sensible, y la sensibilidad disminuye hacia arriba a través de los genotipos. Entonces esas diferencias que se observan en la duración del ciclo se dan por dos cosas: por el número de final de hojas que se diferenciaron y por la tasa a la que se expanden. Eso se puede ver acá en el gráfico de la izquierda, donde tenemos también tiempo térmico, o bueno, tiempo en la cámara a temperatura constante, y el número de hojas extendidas. Se puede ver que Paragon, que es el azul acá, expandió más hojas y a una tasa menor que el resto de los genotipos. En fotoperiodos largos esa diferencia se achica mucho, tanto en tasa de expansión de hojas como en número de hojas expandidas. Entonces, bueno, acá vemos qué pasó con la duración de la etapa vegetativa, que es el momento en el que esas hojas se diferencian. Hubo un efecto de los distintos alelos de insensibilidad, acortando la duración de la fase, y hubo también una respuesta a alargar el fotoperíodo en cuanto a la disminución de la duración de la fase. Mayor, claro, en aquellos genotipos más sensibles. ¿Y qué pasó entonces con las estructuras producidas durante esa etapa? Es decir, el impacto sobre el número final de hojas. Lo mismo, los alelos de insensibilidad redujeron el número de hojas finales y el fotoperíodo también. Entonces podemos ver que el número final de hojas está muy asociado a la duración de la fase vegetativa. ¿Qué pasa durante la etapa reproductiva temprana? Que es, si se acuerdan, en el momento en el que se producen las espiguillas. También los alelos de insensibilidad tienen un efecto acortando la duración de la etapa, y la misma responde a cambios en el fotoperíodo, sobre todo para los dos genotipos más sensibles, ya sin tanta diferencia para los otros. ¿Y qué pasa con el número de estructuras producidas? Puede verse una diferencia sobre todo entre el más sensible, el triple recesivo, y el resto, pero no tanto entre ellos. Con la respuesta a fotoperíodo se ve que el que presentó algo de respuesta a fotoperíodo fue solamente el triple recesivo, mientras que los otros no presentan grandes cambios en el número de estructuras producidas, aunque sí había diferencia en la duración de la etapa. De hecho, si vemos esta relación y quitamos a Paragon, que son estos puntos de la misma, vemos que los cambios en la duración de la fase no explican las diferencias que vemos en el número de espiguillas por espiga. ¿Y esto por qué puede pasar? Bueno, estos gráficos muestran la dinámica de la diferenciación de primordios totales, ¿no?, de hojas y de espiguillas para los distintos genotipos, y vamos a mirar el de la izquierda, que es en días cortos, cuando vemos más expresadas las diferencias entre los genotipos, y se ve entonces que la planta diferencia estructuras a dos tasas distintas, más lenta primero, correspondiente a las hojas, y más rápida después, que corresponde mayormente a las espiguillas, la tasa a la que diferencia las espiguillas. Y se ve
Otra vez el azul es el triple recesivo y el resto son, el verde es el alelo de insensibilidad en el 2B, que es de menor intensidad esa insensibilidad y va aumentando hacia la derecha. Entonces se ve que los cambios producidos por los alelos de insensibilidad son en el momento del quiebre, es decir, cuán rápido pasa a generar estructuras más rápido, y en la tasa, o sea, la magnitud de esa segunda y mayor tasa de diferenciación de estructuras. Bajo días largos, entonces esas diferencias, o sea, en condiciones inductivas no hay tanta diferencia entre genotipos. Esto es la respuesta fotoperíodo para cada, es lo mismo que antes, pero mostrado de otra manera para ver la respuesta fotoperíodo a cambios en el ambiente fotoperiódico para cada genotipo, y puede verse, por ejemplo, Paragon, que es el más sensible. Fíjense cómo adelanta ese momento en el que empieza a producir estructuras más rápido y también el cambio que hay en esa segunda tasa, cuando, por ejemplo, en el caso del triple insensible prácticamente no hubo diferencias. Entonces, perdón, como resultado, eso permite que compense y que no se vea para los genotipos insensibles, que no se vea un cambio en el número de estructuras producidas en distintos fotoperíodos. Para la etapa reproductiva tardía puede verse también que hay un efecto de los alelos de insensibilidad. Ya igual tengan en cuenta que como el ambiente fotoperiódico es el mismo desde la emergencia hasta antesis, ya no sabemos si los efectos son directos, es decir, de respuesta durante esta etapa, o son por efecto memoria o que la duración de las otras etapas puede afectar la de esta también. Hay una respuesta a cambios en el ambiente fotoperiódico y puede verse también que no hay tanta diferencia entre la duración de la etapa para el más sensible y para el menos sensible en fotoperiodos largos, y entonces por eso pensamos que el tratamiento de fotoperiodo largo con 16 horas alcanzó para saturar la respuesta. ¿Qué pasa con el número de estructuras producidas durante esta etapa, es decir, el número de flores fértiles por planta? Bueno, se ve que el efecto de cambiar la duración de la etapa a través de los alelos de insensibilidad redujo el número de flores fértiles, ¿no? O sea, menor duración de la etapa, menor número de flores fértiles. Cuando se ve lo que pasa con cambios en el ambiente fotoperiódico, no es lo que por ahí esperamos, no es lo mismo. Si ven, en el caso de los genotipos insensibles, alargar el fotoperiodo resultó en mayor número de flores fértiles por plantas. ¿Y cómo podemos explicar esto si la duración de la etapa fue igual o un poquito menor inclusive a veces? Como decíamos, el número, en el gráfico de la izquierda podemos verlo, el peso seco de la espiga está muy asociado al número de flores fértiles por planta. Pero entonces ese peso seco de la espiga, si lo tratamos de explicar a través de la duración de la fase, lo logramos solamente en parte. Lo otro que tiene que ver con el peso seco de la espiga es la partición, y cambió a través de los tratamientos de fotoperiodo. Es decir, fotoperiodos mayores estuvieron asociados a mayor partición espiga y eso pudo haber generado esas diferencias en el número de estructuras producidas, no explicadas solamente por la duración de la etapa. Entonces, bueno, esos fueron resultados en cuanto a tasa de desarrollo fásico y morfológico. Otro de los objetivos que teníamos era entonces conocer el balance entre efecto directo y memoria durante la etapa reproductiva temprana y tardía, y para eso hace falta tener transferencias, o sea, es decir, una planta, poder pasarla de fotoperiodos cortos a fotoperiodos largos en distintas etapas de su ciclo y hacer al mismo tiempo lo inverso. Para eso tenemos macetas que cambiamos. Acá se puede ver en las fotos distintas zonas, digamos, de extensión de fotoperiodo, o sea, distintos tratamientos de extensión de fotoperiodo, y
inclusive un lugar donde no extendemos el fotoperiodo, que sería el fotoperiodo más corto a campo, y esas transferencias entonces las hacemos en un nudo cuando, para digamos un poco como lo que decía Alan, de cuanto más detalle queremos, menos genotipos podemos ver en ese sentido. Y bueno, entonces todos los genotipos lo hacemos así, algunos genotipos más contrastantes podemos hacer transferencias en doble lomo y en espiguilla terminal para ver el balance entre efecto memoria y directo en la etapa reproductiva temprana también. De esto tenemos un año de datos y falta otro año de experimentos, así que por ahora no les voy a mostrar nada. Y el tercer objetivo, que era conocer diferencias entre los genotipos para la respuesta directa de la etapa reproductiva tardía a cambios en el ambiente fotoperiódico, el impacto que puede tener eso sobre el peso seco de las espigas y la mortandad de flores. Planteamos experimentos a campo ya, en parcelas a campo, con extensión de fotoperiodo solamente durante esa etapa, es decir, se sabe que entonces el número final de hojas es el mismo, lo único que cambia es el ambiente fotoperiódico desde espiguilla terminal hasta antesis. Para eso tenemos experimentos acá en la experimental y hicimos un año también de experimentos en Lleida, en España, para tener distintos ambientes fotoperiódicos ya con fotoperiodo natural también, y probábamos solamente el triple recesivo, es decir, el más sensible, y distintas combinaciones con un solo alelo de insensibilidad. Acá puede verse las estructuras lumínicas para extensión de fotoperiodo, y acá en el medio, que no se ve, hay una parcela. Distintas parcelas van alcanzando el momento en el que se extiende el fotoperiodo en distintos momentos y se puede igualmente a campo mantener ese aislamiento, digamos, que el tratamiento lo reciba solamente aquella parcela para el que es indicado. Bueno, resultados para mostrar de esto en cuanto a la duración, a la respuesta. Entonces, en la duración de esa etapa tenemos también la duración del ciclo para cada experimento acá en el eje de las X, y los distintos genotipos también en orden creciente de insensibilidad hacia arriba con los dos tratamientos, extensión de fotoperiodo o fotoperiodo natural. La parte roja de la barra representa esa etapa reproductiva tardía, que es sobre la que aplicamos el tratamiento, y los asteriscos marcan diferencias significativas, es decir, una respuesta significativa de la etapa a cambios en el fotoperiodo. Y se puede ver que eso fue solamente para el genotipo más sensible, tanto en Pergamino 2013 como en Lleida en la campaña pasada. Y bueno, otras diferencias que se pueden observar vienen dadas por cambios en el momento de espiguilla terminal para las distintas parcelas, por ahí no son tan significativas de interpretar. Vean cómo en Pergamino 2013 el experimento se sembró el 17 de julio y en Pergamino en 2014 se sembró el 6 de junio. Entonces se exploraron fotoperiodos menores. Como les contaba antes, en esa situación se puede observar mejor el impacto de los distintos alelos sobre el desarrollo. Y vean cómo acá hay diferencia, o si bien no es significativa, se puede apreciar algo de diferencia entre la duración de las etapas para los distintos tratamientos de fotoperiodo, y es algo que no se llega a apreciar en este caso cuando el fotoperiodo explorado fue mayor. Se ve también en la duración total del ciclo, ¿no? Resta ver entonces cuál es el impacto de esto sobre el peso seco de las espigas en antesis y el número de flores fértiles. Para el cuarto y último objetivo entonces que tenemos es evaluar cómo impactan los alelos de insensibilidad en los parámetros de la curva de respuesta a fotoperiodo. Y bueno, también tenemos macetas a campo con muchos tratamientos de fotoperiodo de manera de lograr la mayor cantidad de puntos dispersos sobre, o sea, de lograr la mayor cantidad de ambientes fotoperiódicos posibles. Tenemos también microparcelas de un surco de 1 metro lineal con todos estos genotipos
con múltiples fechas de siembra, y planeamos también tomar datos del resto de experimentos en el que logramos distintos fotoperiodos explorados con extensiones. Un gráfico preliminar con datos preliminares de algunos de estos ensayos entonces nos permite ver que en base a los parámetros esos que definíamos al principio, por ejemplo el fotoperiodo umbral, vemos que no habría grandes cambios generados por los alelos de insensibilidad sobre ese parámetro. Sobre la precocidad intrínseca tampoco, se ve que todos se estabilizan en fotoperiodos muy inductivos con duraciones mínimas de fases similares. Y sobre lo que sí tienen efecto los alelos de insensibilidad es sobre esta pendiente, es decir, la sensibilidad a fotoperiodo. Particularmente vean como ese orden que habíamos establecido de que el alelo en el cromosoma 2D era más fuerte que sobre el 2A, que a su vez era más fuerte que sobre el 2B, se mantiene y se ve en la pendiente de estas curvas. Esto, les repito, son resultados preliminares y pretendemos ampliar la cantidad de puntos para mejorar estas curvas. Entonces, bueno, esos son los resultados y quería agradecerles a mi directora Fernanda González y mi codirector Gustavo Slaffer, con ayuda técnica también para toda esta cantidad de experimentos con Pablo, Nadia y Virginia acá en Pergamino, Andreu, Dunia y Eloy allá en España. Ignacio y el grupo de Trigo siempre nos están dando una mano en el campo y bueno, los distintos proyectos de financiamiento y la beca. Así que bueno, gracias.